Libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Después subió de allí a Betel, hablando del profeta Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí se fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Hace tiempo, platicando con un señor como de 65 años, estaba él quebrado, estaba quebrantado, prácticamente al poco tiempo él falleció, pero él tenía un cargo de conciencia, porque él con lágrimas en los ojos me decía: es que yo hice mal. Y yo le escuchaba: ¿qué fue lo que hiciste? Y se llenaban sus ojos de lágrimas, y él decía: es que yo maldije a mi hijo. Yo le dije: pero ¿cómo está eso de que tú maldijiste a tu hijo? Y él me dijo: una ocasión estábamos en la casa. Este hombre, aproximadamente 65 años, el anciano, y su hijo unos 30 años de edad, dice: y en ese momento hubo algo que no le gustó a mi hijo, y se acercó a mí, e hizo el ademán de que me iba a pegar. Dijo: viejo cochino, viejo maldito. En ese momento yo levanté la mano y le dije: ojalá que nunca tengas ni para un taco de aguacate. Y se fue todo lo que yo le dije. Se volteó y dijo: viejo loco, y se salió, se fue a sus actividades. Para en la tarde me vinieron a avisar que tuvo un accidente y que estaba muy gravemente herido. ¿Qué es eso que respalda a una autoridad? ¿Qué es aquello que permite que se ejecute una sentencia cuando una autoridad la decreta en una circunstancia muy particular? Nosotros tenemos que entender, porque en el contexto estamos viendo que un grupo de malcriados salieron en la ciudad de Betel, y a un profeta que estaba calvo le comenzaron a hacer burla, y dice que comenzaron a decirle: sube, pelón, sube, sube, pelón, sube. Se estaban mofando, se estaban riendo de él. En ese momento el profeta volteó a verlos, y dice que agarró y los maldijo. Bendecir es lo contrario de maldecir. Bendecir es que Dios traiga a favor, esté a favor de cierta persona. Maldecir es que obviamente se diga algo incorrecto de una persona. Este profeta los volteó a ver y los maldijo por Jehová. Y dice la escritura que salieron 2 osos, y de ese montón de malcriados 42 cadáveres quedaron regados. Hoy tenemos un estudio titulado 2 osos y 42 cadáveres, porque es muy importante que nosotros podamos comprender qué es lo que estaba pasando. Hermanos, en el contexto de lo que estamos leyendo, era un pueblo con un conocimiento religioso. Era un pueblo que tenía luz de Dios, como nosotros la tenemos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nosotros sabemos quién es el Eterno. Nosotros sabemos a quién le cantamos. Nosotros sabemos por qué a esta hora tan fría, cuando muchos de ustedes pudieran estar bajo las cobijas tomando una buena taza de café, hoy toman de alguna manera la decisión, cancelan cosas y se vienen a escuchar la palabra y adorar al Dios del cielo. Ustedes saben por qué lo hacen. Algunos de ustedes vienen de muy lejos y saben por qué lo hacen. Bueno, es muy importante que nosotros podamos comprender la actitud que nosotros tenemos que tener para nuestros críos, para que ellos no incurran en estas cosas, porque ciertamente viene maldición de parte de Dios. Entonces entendamos, dice que Eliseo sale y va hacia Betel. Si tú lees unos capítulos anteriores, casi que estamos hablando que en el capítulo 1, el maestro de Eliseo, o sea el profeta Elías, está a punto de ser arrebatado, y ahí en Betel había una compañía de profetas, una escuela de profetas.
Y Elías solía ir a ese lugar y Eliseo conocía ese lugar. Y es irónico, pero Betel, hermanos, Betel fue bautizada por Jacob. Ustedes se acuerdan cuando Jacob iba huyendo de Esaú, su hermano que lo quería asesinar. Y él pone un tabique en su cabeza y se acuesta y sueña la casa de Dios y puerta al cielo. Es lo que él exclama de Betel. Antiguamente era una ciudad cananea que se le llamaba Luz. Ese era el nombre que tenía, Luz. Pero cuando Jacob recibe esa revelación, que no es otra cosa más que ninguno va al Padre si no es por mí, la escalera que sube a cualquier alma pecadora y arrepentida creyendo en Jesús y que tiene parte con el eterno Dios del cielo. Y entonces Jacob le cambia el nombre y le pone Betel, que es casa de Dios. Recuerdan que él dijo, caramba, qué lugar tan tremendo es este, es casa de Dios y puerta al cielo, y yo no lo sabía. ¿No es eso lo que dijo? O sea, en ese lugar se abrió un portal y en ese momento el Shaddai se manifiesta y dice que ve ángeles subiendo y bajando, y se ve que en la punta, prácticamente en el suelo del cielo, llamémosle así, estaba el Eterno observándolo, y subían ángeles y bajaban, y él se espanta y dice, qué tremendo lugar es este, casa de Dios y puerta al cielo. Y ahí hubo una conversión, y a partir de ahí Jacob comienza a diezmar y dice, Jehová será mi Dios, y él se tiene un compromiso, una conversión real y verdadera, amados hermanos, como la de muchos de ustedes. Entonces vemos que hubo un toque de Dios en un lugar muy particular. Este lugar llamado Betel, de alguna manera estaba al oeste, situado al oeste de Jai. ¿Recuerdan Jai, el pueblo que derrotó al pueblo de Dios cuando ellos iban entrando? Habían ya conquistado Jericó y después Jai los hiere. La ciudad de Betel estaba cerca de Micmas, de acuerdo a lo que dice el capítulo 15, verso 13, no lo busques. Y Abraham acampó 2 veces en Betel y construyó un altar. Jacob, cuando regresa de la casa de Labán, regresa nuevamente y levanta un altar ahí en Betel también. Era un lugar donde la presencia de Dios se movía. Pero había pasado algo, hermanos, que en ese mismo lugar, este grupo de malcriados, de alguna manera tenían una costumbre muy particular, de alguna manera de observar y resaltar los defectos de los demás, hacer burla de las desgracias de los demás. Pero yo quiero que entiendas una cosa: para que un malcriado pudiera estarse riendo de alguien, es porque el padre le puso un ejemplo o nunca le puso un freno. ¿Cuántos dicen amén? Es seguro que eso pasó. Entonces es muy importante para que nosotros comprendamos, cuando los malcriados comienzan a actuar así, es necesario taparles la boca y decir, guarda tu boca, no sea que el Señor te reprenda. Compórtate como es debido, porque te mueves en Betel, te estás moviendo donde Dios se manifiesta. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es muy importante que entendamos. En ese lugar, si tú lees Primera de Reyes, nosotros nos damos cuenta que Jeroboam es llamado por Dios. Pero Jeroboam levanta un altar con miedo de que se fuera a dividir nuevamente. La parte que le había tocado las 10 tribus se fuera nuevamente con Roboam. El rey, eran reyes, uno era el rey de Judá, Roboam, y Jeroboam rey en este caso de Israel, con las 10 tribus. Y él levanta un altar a los demonios en Betel. Fíjate nada más, comienza a ver la apostasía. El pueblo se empieza a apartar de ese lugar. Ahí en Betel es cuando llega un profeta joven y le habla. Vayamos al texto, Primera de Reyes capítulo 13, verso 4. Le habla prácticamente a rey apóstata y lo reprende. Lo reprende duramente, y dice aquí en el verso 4, dice: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. ¿Qué vemos? Había realmente, hermanos, una apostasía, y había un odio contra los profetas, y había un sacarlos de la ciudad, no dejarlos entrar, si era posible asesinarlos o traicionarlos. Ahí había una oposición muy particular contra los siervos de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Aquí tenemos un rey apóstata que trata de prender al profeta. Aquí mismo, en este lugar llamado Betel, recuérdenme en la traducción de Betel. ¿Cuál es la traducción? Casa de Dios y puerta al cielo. Estaba en apostasía.
Estaban en contra de los profetas. Recuerda que viene el profeta joven, dice: así te dice Dios, altar, altar, y se derramará la ceniza y se quiebra el altar, y van a hacer Josías después de muchas décadas, y ahí van a sacrificar, van a quemar los huesos de los apóstatas, es lo que dice, y el altar se rompe, y en ese lugar moraba un profeta viejo. ¿Te acuerdas del profeta viejo? Y ese profeta viejo le dijo: así me dijo Jehová que vayas conmigo a comer. Era un viejo y era un mentiroso, apóstata también. Estaba en Betel. Si algún día estuvo en esa escuela enseñando, ya había apostatado. Y por causa de él, traiciona al profeta joven, y sale un león y se lo traga. Vamos a ver el capítulo, por favor. Capítulo 13, en el verso 23, por favor. Estoy tratando de darte información para que tú puedas comprender por qué fue que tuvo efecto la maldición del profeta Eliseo sobre esos malcriados. Dice ahí: cuando había comido pan y bebido, hablamos del profeta joven, el que le había hecho volver le ensilló, hablamos del profeta viejo, le ensilló el asno. Por favor, verso 24, dice: y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Traicionaron a un verdadero profeta ahí. No querían a los profetas. Entonces, ¿se entiende el ambiente que reinaba en ese lugar? ¿Sí entiendes por qué los malcriados salían y hacían burla de la gente de Dios? ¿Sí comprendemos el contexto? Los padres habían descuidado imprimir temor santo en sus hijos para con las cosas de Dios. Tenga mucho cuidado. Los padres habían negligenciado, y ellos mismos seguramente eran los que ponían apodos, obviamente haciendo resaltar los defectos, las carencias, en este caso las imperfecciones del prójimo, y se hacía un séquito de murmuración y de queja, y haciendo comentarios y ridiculizando y exaltando los defectos de las personas. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Era un profeta. No podías tratarlo. Si estaba calvo, bueno, Dios así lo había creado, ¿no? ¿Se habrá equivocado Dios? Y yo creo que el llamado y la unción que Dios le había dado era suficiente como para cubrirle la calvez, ¿no? Yo creo que el hecho de decir es un profeta de Dios, eso era suficiente como para decir: deja en paz su defecto y presta atención a lo que Dios te puede hablar a través de él. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es muy importante que nosotros podamos comprenderlo. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 16. Es muy seguro, hermanos, que no era la primera vez que se burlaban de Eliseo, porque la maldición fue algo, casi que fue ya la gota que derramó el vaso, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, juntos, burlándose de sus profetas. ¿Qué es lo que sucedió después? Cuando alguien menosprecia las palabras de Dios a través de sus profetas, pastores, evangelistas, maestros, ¿qué dice? Burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira contra su pueblo, y no hubo, ¿qué dice? Ya remedio. Entonces nos damos cuenta, vamos entendiendo por qué los dos osos salieron a comer carne de rebeldes. ¿Sí nos explicamos? Porque si hay algo que a Dios le molesta, es que de alguna manera se burlen de lo que Él está usando como un instrumento. Eso es muy importante. ¿Qué sucedió cuando Dios, en el capítulo, si no mal recuerdo, capítulo 23 de Mateo, no lo busques, donde Él dice, hablando Él de que algunos de los profetas los van a matar, algunos otros los van a apedrear, y de alguna manera otros los van a afrentar, para que venga la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, que se derramó entre la entrada y el altar, para que se les cargue a todas ustedes. Es lo que dijo Jesús, atribuyéndoles gran maldad, porque habían afrentado a lo que Él había enviado para poderles ser una bendición. Entonces, el día de hoy tenemos que aprender esto, amados hermanos. Número uno, que no seamos nosotros los causantes de que ellos estén riéndose de los demás, porque a lo mejor nosotros mismos hacemos comentarios ligeros, hacemos burla y exacerbamos los defectos de los instrumentos de Dios. ¿Sí me explico? Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche preciosa, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor amado, pueda caer con poder sobre cada uno de nosotros. Queremos llevarnos la lección a casa, Señor,
Padre amado, para que de aquí en adelante, Señor amado, tratemos lo que tú, Señor amado, has ungido, Padre, con el debido respeto. En el nombre precioso de Jesús te pedimos que tengas misericordia de nuestros pecados, Señor. Padre, límpianos. Padre, perfecciónanos y no permitas que volvamos a, Señor amado, nuevamente a transgredir en la misma, Señor amado, línea de maldad. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien. Entonces vemos, hermanos, que este tipo de muchachos salieron de Betel y allí estuvieron por las calles poniendo sobrenombres, poniendo apodos, exponiendo a prejuicio a los profetas, y ellos prácticamente es seguro que ya le habían dicho cosas al profeta, porque no se entiende. Si tú revisas la vida de Eliseo, era muy piadoso, era muy caritativo. A una viuda que no tenía un hijo se lo otorgó, porque dice la escritura, cualquiera que diera un vaso de agua a uno de estos pequeñitos por ser de Cristo, ¿qué dice? No quedará sin recompensa. Y si fuere profeta, recompensa de profeta recibirá. La mujer le hizo una cama, un candelero, una silla, una mesa, un cuartito, y el profeta dijo, ¿qué es lo que la mujer necesita? Y le dio un hijo, ¿cierto o no? ¿Recuerdas cuando la otra viuda se acercó y dijo, Padre mío, mi esposo, tu siervo, era piadoso de entre los profetas, y el acreedor ha venido y se quiere llevar a mis hijos? ¿Qué fue lo que hizo? Multiplicó el aceite. ¿Recuerdas que pidió vasijas? Y después de que multiplicó, paga tu deuda, y de ahí vive de lo que salió. Era un hombre muy piadoso, hermanos. No era perverso, no era grosero, no estaba paranoico, no. Era muy paciente y muy hermoso este hombre llamado Eliseo. Un hombre que fue usado de manera muy particular por parte de Dios. Entonces, no podemos pensar que a la primera los maldijo. No, tenemos que entender que le colmaron el plato. Tenemos que entender que se sobrepasaron. Tenemos que comprender que estos muchachos de alguna manera manifestaron una actitud malcriada, y estos de alguna manera, jugando en las calles, al ver al profeta, se acercaron a él. En lugar de recibirlos con hosanas, ¿recuerdas cómo recibieron a Jesús? Hosana, Hosana, el hijo de David. Había que tener una actitud de respeto, y en lugar de tener esa actitud, comenzaron a burlarse, comenzaron a ridiculizarlo, pensaron que era tonto, pensaron que podían curárselas con él. No, hermanos, no se la podían curar ni podía ser tonto. Por algo Dios lo estaba usando. Es muy importante que entendamos. No podía hacer eso. Entonces fue una maldad muy grande, la cual fue reprochada de parte de Dios. Y vemos, amados hermanos, que cuando nosotros de alguna manera reprochamos las deformidades, las fragilidades, los defectos de los demás, es algo que de alguna manera a Dios le molesta. ¿Por qué? Imagínate que alguien de alguna manera tenga un mal del Parkinson. Imagínate, está mal, ya su sistema central nervioso se ha dañado y él está de alguna manera con su mal del Parkinson. ¿Está afligido o no está afligido? Y todavía tú le agregas más aflicción. ¿Es correcto? Claro que no es correcto. Imagínate que alguien ha perdido el cabello y tú le agregas todavía más aflicción. ¿Es correcto? No es correcto. Imagínate que alguien está dañado de sus extremidades inferiores y tú todavía le agregas más aflicción poniéndole apodos. ¿Es correcto? Bueno, eso lo ve Dios como grande maldad. Eso lo ve Dios como una falta de respeto. Eso lo ve Dios como algo malcriado que merece ser castigado. Tengamos mucho cuidado con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Vigilemos, porque esta es una enseñanza de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dice la escritura en el libro de Génesis, por favor, capítulo 9, verso 20, vamos a ver el 20, para que nosotros podamos comprender que cuando Dios ha puesto autoridad sobre una persona, por algo le puso esa autoridad, por algo se la asignó. Y aquí podemos, entiéndase autoridad, no solo estamos hablando de un ministro de culto, no solo estamos hablando de algún ministro que tiene un ministerio particular. Hablamos del abuelo de la casa, hablamos del padre de familia, hablamos de la madre de familia, hablamos del diácono de la iglesia, hablamos del jefe de manzana, hablamos del hermano mayor al cual le encargas a tus hermanos, a tus hijos.
Ahí te los encargo, sujétense, obedezcan a su hermana, no estén dando problemas. Estamos hablando de una autoridad. ¿Sí comprendemos, hermanos? De eso estamos hablando. Aquí tenemos el caso de un hombre llamado Noé, el cual era padre de familia de 3 hijos, y en este caso cabeza de su mujer, y entraban ahí las 3 mujeres de sus hijos. Dice en el capítulo 20, por favor, del Génesis capítulo 9, verso 20: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una piña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Quiero ser muy enfático y que pongamos atención en esa expresión. En el verso 22 dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Cómo dice? Vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron, ¿qué dice? La desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, juntos, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Hasta ahí. Nos damos cuenta que el hijo menor, de este caso de Noé, no se llamaba Canaán, se llamaba Cam. Canaán era el nieto. Y dice la escritura que Noé se embriagó. ¿Hizo mal? Sí, hizo muy mal. Y dice la escritura que perdió el sentido y no supo realmente qué fue lo que sucedió. Y en ese momento el hijo menor, siendo un malcriado, se mete y comete un acto por el cual, vuelvo a lo mismo, yo no creo que haya sido, de repente entró a la, ay, si has visto, a lo mejor algún niño está cambiando, ay, perdón, toca antes de entrar, debes de tocar, pregunta si se puede. ¿Sí me explico? ¿A poco porque alguien se, ay, perdón, ay, maldito, inmediatamente viene la maldición? No, no viene por eso. O sea, entendamos la gravedad de la maldición. Cuando le maldijeron por algo. Si nosotros vamos al libro del Levítico, por eso yo quería que hiciéramos mucho énfasis en esta palabra donde dice que descubrió la desnudez de su padre, porque el libro del Levítico te explica a qué se refiere descubrir la desnudez, del padre. Vayamos a Levítico capítulo 18. Capítulo 18, en el verso 14. La desnudez del hermano de tu padre, juntos, no descubrirás. Y después te dice la definición. La desnudez del hermano de tu padre, ¿qué dice? No descubrirás. ¿Qué fue lo que hizo Cam con Noé? Descubrió, ¿qué? Su desnudez. Y después te dice, ¿qué significa descubrir la desnudez? No llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. Entonces, cuando está hablando de descubrir la desnudez, está refiriéndose a tener relaciones sexuales. Y le estaban diciendo, no te metas con tu tía. Es la esposa del hermano de tu padre. Es lo que le estaban diciendo. ¿Sí me explico? Entendamos por qué vino la maldición sobre Canaán. O sea, es incongruente que por un descuido, ay, perdón, o por un estarse riendo. Hermanos, yo creo que cuando alguien se está riendo, lo mejor que le puede pasar es que le traigan una docena de azotes y ya total se corrigió el problema. Pero no maldecir a alguien en semejante caso, ¿sí me explico? Pero la Biblia quiere que nosotros comprendamos que tenemos que tener en consideración a las autoridades. Porque aunque esta autoridad hizo mal, como quiera que sea, él cuando se despierta, maldito sea Canaán, siervo de siervos. Y empieza a bendecir a Sem y empieza a bendecir a Jafet. Y hermano, tú te das cuenta que los hijos de Sem son los judíos. ¿Y a quién le quitaron la tierra los judíos? ¿A quién? Cuando entraron a la tierra prometida, recuerda que se quedaron 430 años esclavos. ¿A quién le quitaron la tierra? A los cananitas, a los hijos de este hombre malcriado que descubrió la desnudez de su padre. Y le dice ahí de Jafet que more entre los justos, entre el pueblo.
Y los filisteos son hijos de descendientes de Jafet, por eso estaban allí también. Entonces nos damos cuenta de algo, realmente la palabra es trascendental, tiene un impacto tremendo. Parece que no hay ningún problema, malcriado, te puede estar riendo, puede estar haciendo cosas, tira de a loco lo que de alguna manera te instruyen, pero una cosa es real, cuando sientas el látigo sobre tus mismos hijos y nietos, te vas a acordar de esto que Dios te enseñó el día de hoy. Porque lo único que quería era prevenirte, lo único que quería era que te fuera bien. Dice en el siguiente capítulo, por favor, en el siguiente verso 15, la desnudez de tu nuera, fíjate nuevamente, no descubrirás. ¿Qué significa eso? No te metas con la mujer, ¿qué dice? ¿Es la mujer de quién? De tu hijo. No descubrirás su desnudez. Te está hablando de no tener relación sexual con tu nuera. Es lo que te está diciendo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cam con su padre? Se metió con su madre. O sea, entiende el contexto, entiende lo que está diciendo. ¿Sí me explico? Hay dos vertientes. Una, donde los teólogos intuyen que esto fue lo que sucedió de acuerdo a lo que dice Levítico. Otra, donde dicen que prácticamente abusó de su padre de manera sexual, para que pudiese haber venido una maldición como esta. Estaba Eliseo caminando en Betel y de repente salen los malcriados, más de 42, eran un bonche grande, y de repente pelón sube, atribuyendo, o en este caso recordándole a quién habían arrebatado. A Eliseo, ¿no es cierto? Y casi como que, ¿no te vas a ir tú también? ¿A qué horas vienen los carros de fuego? Anda como subió tu maestro, tú también, pelón, sube, pelón. Y se estaban riendo de él. Y en ese momento aquel volteó, se les quedó viendo, y una mirada muy penetrante para ver si se avergonzaban, se ruborizaban, se disculpaban. Y al ver la malcriadez, malditos sean por Jehová mi Dios. Y ay, hermano, cuando vino la maldición sobre Cam, nos damos cuenta que a partir de ahí fueron esclavos, esclavos, esclavos y esclavos. Y después vino Dios y los desarraigó, los quitó de la faz de la tierra. Entonces, ¿fue grave la situación en la que se metió Cam? Fue muy grave. Y lo que Dios quiere es que tú puedas enseñar a tus hijos a respetar el lugar de Betel. Que tú vigiles que si es una casa de Dios y una puerta al cielo, que los tuyos se puedan comportar como a lo que vienen, como respetando el lugar donde ellos se mueven y entienden que Dios se manifiesta. Amén. Es todo lo que Él quiere. Y que obviamente ellos guarden reverencia con relación a los ministros de Dios. Es muy importante. Reitero, tenemos un diácono, hermano, es un diácono que Dios ungió, un diácono que sirve. Tienes que guardar respeto, tienes que guardar reverencia. Si te da una instrucción, sujétate, hermano, te la ha de dar por buena ley, en buen sentido. Es muy importante. Ah, pues quién sabe, dicen que es diácono. No, hermano, discúlpeme, es un diácono que Dios ungió. Es muy importante. Dice que entonces Dios honró a este Eliseo con su unción, con su llamado, y era como un escudo ante sus enfermedades, ante sus carencias, ante sus defectos. La gente podía, al verlo, debería de haber entendido, es un hombre de Dios, hay que guardarse, cállense la boca, guárdense, vamos a honrar al Señor, vamos a echarle ganas. Tenía que haber fomentado eso, no lo hicieron, y entonces estos obviamente, al no tener la actitud correcta, vino la desgracia, y vemos que cuando maldice este hombre a los 42 o al bonche de muchachos, porque eran más de 42, hermanos, algo sucedió. Fíjate lo que dice Proverbios 17:11. El rebelde no busca sino el mal, juntos, y mensajero cruel será enviado contra él. A ver, ¿qué tipo de mensajero cruel le van a enviar? Por favor, proyecta el 12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. O sea, cuando le roban los cachorros a una osa, hermano, hasta el mismo oso macho le tiene miedo, porque pierde los estribos. O sea, se vuelve implacable.
es feroz, no la puedes detener, le han robado sus cachorros. Entonces, muy importante, estos dos osos que salieron, pudiera ser que a lo mejor eran osas que les habían robado los cachorros, los osesnos. Y en ese momento los malcriados salen y con irreverencia se burlan del varón de Dios, y vemos que viene la imprecación en la vida de estos hombres, no como un acto personal de revancha, sino más bien por la indignidad con que le habían tratado, como si la boca del Eterno hablara y trajera justicia y juicio al deshonor que habían hecho a lo suyo. Y vemos, amados hermanos, que prácticamente al maldecir a estos hombres, hermanos, tiene un principio hermoso. Imagínate que de repente yo agarro y me paro aquí, malditos sean todos ustedes. O sea, ya nada más porque yo lo dije, ¿van a ser malditos? No, hermanos, o sea, ¿cómo podemos comprobar que realmente eso se va a cumplir? ¿Cómo? Pues necesita el de arriba respaldarlo, ¿cierto o no? Si el de arriba no respalda nada, pues entonces, pues que diga lo que quiera, nosotros qué nos importa. ¿Sí me explico? Bueno, cuando él dice, malditos sean de Jehová, y de repente salen los dos osos y dejan como pan Bimbo a 42 de esos malcriados, ¿era Dios respaldando o no era Dios respaldando? ¿Era la indignación personal y carnal de Eliseo o era más bien el honor de Dios que estaba limpiando? ¿Qué era? Era el honor de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque vemos que de alguna manera, cuando Dios establece algo, los nuestros tienen que aprender a someterse. En el libro de Génesis, en el capítulo, por favor, si vamos a este capítulo 38, nos damos cuenta también que hubo otro rebelde que no se quiso someter y en su corazón pervertido pensó que podía hacer y deshacer a su antojo, pero no entendió que estaba desobedeciendo también una autoridad. En el capítulo 38, en el verso 6, habla de los hijos de Judá, uno de los hijos como el cuarto hijo en este caso de Jacob, que tuvo con Lea. Dice en el verso 6, después Judá tomó mujer para su primogénito para su hijo mayor la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, ¿qué dice? Fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Después el verso 8, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Verso 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. El libro de Deuteronomio nos explica por qué lo reprendieron así. Capítulo 25, por favor. En el verso 5 nos dejan ver cómo fue que a un individuo que se negó a seguir la indicación de Dios, vino Dios y lo vio como grande maldad y le quitó la vida. Dice ahí, Deuteronomio 25, verso 5, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del difunto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Era una ley que Dios había establecido por bien en este caso del pueblo de Dios, para que no se perdiera la descendencia, aplicándolo a nuestro tiempo, que los cristianos se casen con cristianas, que las cristianas se casen con cristianos, porque si se casan con paganos, pues se pierde la línea. ¿Sí me explico? Es muy importante. Perdón por el ejemplo, pero si tomas un perro corriente y roñoso y lo cruzas con una perra muy fina de varios miles de pesos, pues ya pasaste a molar la raza y nadie te va a comprar eso. Es igual. Aquí se trataba de mantener al pueblo de Dios unido. Y cuando hubiera un difunto, el hermano soltero que estaba allí, consciente de que había muerto su hermano, tomaba la mano de la viuda y se casaba con ella, y el primer hijo que tenían, ese heredaba el apellido del hermano fallecido, y todos los demás ya eran del apellido del que la había tomado, del segundo hermano.
era una ley. Pero cuando el hijo de Judá no quiso hacer caso de esa ley, vino la maldición. Y dice la Escritura que Dios le quitó la vida. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, que los nuestros aprendan a sujetarse a lo que Dios ha estipulado, porque de lo contrario vienen maldiciones y, hermanos, no quisiéramos de alguna manera acarrear juicio sobre nuestras propias almas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nosotros creemos que hubiera sido mejor haber llamado un par de varas para azotar a los 42 muchachos o 42 varas, ¿cierto o no? Hubiera sido mucho mejor para que se corrigieran estos malcriados. Pero estos dos osos vinieron como un mensaje de destrucción para ellos. Supo por el espíritu del mal carácter de estos muchachos. Muchacho que estás aquí, Dios conoce tu mal carácter. No pienses que nadie se da cuenta. Dios te conoce y Dios conoce tus malcriadeces. Es muy importante que entiendas que el profeta sabía por el Espíritu que esta generación era una generación, Jesús le llamó generación de víboras, descendencia de malvados, descendencia de impíos, es lo que les dijo Jesús. Y sabía que estos pillos eran enemigos de Dios. Recuerda cómo decía ahí, que de alguna manera echaban fuera a los profetas, hacían escarnio de ellos, hacían burla de ellos. ¿Dónde? No era en Santa Marta, Catlita, en el penal de máxima seguridad, no era en el altiplano, no era en Alcatraz, fuga imposible, no era ahí. ¿Dónde era, hermanos? En Betel. ¿Y Betel qué se supone que era? Casa de Dios y puerta al cielo. Cada vez que Dios nos habla, trae luz a nuestras almas. Y si eres sabio y entendido, puede ser para beneficio de tu alma y Dios puede salvarla. Por tanto, que no haya malcriados en medio de nosotros. Que los nuestros aprendan a respetar. Que los nuestros aprendan a comportarse. Que los nuestros aprendan a qué vienen a este lugar. Y que obviamente si nosotros somos los culpables de estarles enseñando o burlándonos o haciendo escarnio de las personas, que pidamos perdón a Dios y les pidamos perdón a ellos por haberles puesto mal ejemplo y que empecemos a ordenar nuestros caminos. Es muy importante. ¿Has hecho burla de las personas? ¿Has resaltado sus defectos? ¿Has imitado sus gestos de manera burlona, de manera criticona? Hoy es necesario que te arrepientas. Hoy es necesario que le pidas perdón a Dios. Hoy es necesario que te alinees, porque esta enseñanza de los dos osos solamente vemos que nunca, antes de que viniera el juicio, ellos nunca se sintieron avergonzados. La maldición vino sobre estas personas y la verdad es que nunca fue en un sentido abusivo, sino más bien fue el juicio de Dios para una generación que Dios quería ponerle un alto y que había llenado ya la medida de sus pecados. Entonces, debemos de glorificar a Dios con nuestras vidas y aborrecer el pecado. Amén. Y debemos de reconocer que estos hijos, en este caso de Betel, los que salieron de esa ciudad, eran una generación que no tenía temor de Dios. Por tanto, busquemos que nuestros hijos tengan temor de Dios. Busquemos que nuestros hijos se guarden de estar hablando palabras incorrectas. Promovamos en medio de nuestros hijos esta verdad. A ver, escúchenme. Sube, calvo, sube. Sube, calvo, sube. ¿Dios lo vio o no lo vio? ¿Dios estaba consciente o no estaba consciente? ¿Dios los estaba observando? ¿Dios tiene 10 dedos para contabilizar también nuestras maldades? Claro que sí, es muy importante. Entonces, tómalo en cuenta, Dios te observa. Si tú crees que no te observa, Él te está observando. Ten mucho cuidado. Después de esta reunión, las cosas van a empezar a cambiar y tú lo vas a ver. ¿No lo sabías? Ok, ya lo sabes. Ten mucho cuidado porque una cosa tenemos que entender tanto los padres como los hijos. Dios se da cuenta de lo que hablamos. Dios se da cuenta de lo que decimos. No permitamos que nuestros hijos generen un espíritu de burla.
No permitamos que nuestros hijos resalten los defectos de los demás, sus defectos de cuerpo, sus defectos de habla. No permitamos eso, más bien promovamos la piedad en medio de ellos. Amén. No sea que sea demasiado tarde y vaya a suceder alguna desgracia. Así es que, mis amados hermanos, como padres tenemos que educar a nuestros niños, tenemos que dedicarles tiempo, quitar aquellas cosas que manchan sus corazones, quitar aquellas cosas que de alguna manera les van a llevar a fomentar malos hábitos. Es muy importante. Si nosotros descuidamos estos principios, es en vano que los traigamos a la iglesia. Discúlpeme, no se engañe. Si nosotros descuidamos estos principios, en vano es que de alguna manera les pongamos películas cristianas, que de alguna manera les compremos panderos, que les compremos libros, que les compremos cosas, si nosotros estamos descuidando su carácter. Dios quiere que haya congruencia, pandero y carácter, alabanzas y carácter, permisos y carácter. ¿Sí me explico, hermanos? Para que no nos metamos en problemas, hermanos amados. Vemos que prácticamente Elías no tuvo ningún problema. Volvamos nuevamente a Segunda de Reyes. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2, nuevamente, en el verso 23, nunca tuvo temor de la venganza de los padres de los 42 malcriados. Creo que le cayó convicción a ellos, porque dice ahí: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí se fue al monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. Y no tuvo ningún problema. Volvió a entrar a Betel, volvió a ir al Jordán, volvió a ir a Jericó. Él regresó y nunca ningún padre salió a reclamarle ni a decirle asesino, genocida. No. Él tenía ningún cargo de conciencia porque Dios había respaldado tal acción. Amén. Póngase sobre sus pies. Cuando Dios quiere reprender a alguien, Él lo va a hacer por muchos medios. En el estado de Minnesota, un día una estación de radio reportó una historia de un carro robado en el estado de California. La policía y el dueño del carro ya no estaban buscando tanto el carro, estaban buscando al ladrón. Escúcheme. Porque este carro que se habían robado en el estado de California, el dueño llevaba una caja de galletas con un veneno muy particular para exterminar roedores. Y la caja obviamente estaba allí, pues recién compradita, y se la habían preparado con veneno para roedores. Entonces cuando el ladrón se roba el carro, ¿y qué creen que hace cuando ve las galletas? Pues todavía hasta dijo: ay, hasta con botana. Y se las comió todas. Cuando encuentran el carro y la caja de galletas vacía, ¿qué es lo que dicen ellos? Pobre miserable, ese se va a morir en cualquier momento, hay que encontrarlo. Y entonces a través de la radio comienzan a decir: por favor, el ladrón que se comió las galletas del carro que se robó, vaya rápidamente al hospital o va a morir, tragó veneno. Dios es tan sabio. O puede ser a través de caja de galletas, o puede ser a través de 2 osos, a los cuales 2 osas que les robaron sus osesnos. O puede ser a través, como dice la escritura, como quien huye del oso y al entrar en la cabaña se recarga y le pica el escorpión. O sea, cuando él va a aplastar a alguien, hermano, no hay nada que se lo impida. Hasta por un arroz que se te va de lado, la gente se ha muerto, ¿cierto o no? Hoy necesitamos, en nuestros primeros días de reunión en esta colonia, ordenar nuestro altar, ordenar nuestros pensamientos y nuestras actitudes ante el Dios de nuestra salvación. Bien dijo mi hermano que introdujo: Él es nuestro soporte, Él es nuestro descanso, Él es nuestro Salvador. Amén. Cierre sus ojos y ahí en su lugar yo le voy a invitar. Si usted, hablando de ese pecado muy particular de burla, ese pecado muy particular de crítica, ese pecado muy particular
de hacer prácticamente, de tomar de puerquito a alguien y resaltar sus defectos en su cuerpo, en su cabeza, en su nariz, en sus dientes, en lo que sea, y usted ha hecho burla, hoy pídale perdón a Dios, pídale perdón, porque a lo mejor esas burlas que usted ha hecho, sus hijos las han imitado, y lo único que está usted haciendo es que le va a acarrear maldición a los suyos. Hoy necesitamos quitar esas actitudes. Hoy necesitamos que el eterno Dios del cielo pueda dejarnos ver a la gente con ojos espirituales. Y que no veamos a la gente por lo que porta, lo que viste o por el color de su piel, sino que los veamos como gente hecha a imagen y semejanza del Dios del cielo. Amén. Que de aquí en adelante la iglesia de Jesucristo trate a los demás como superiores a uno mismo, con mucho respeto, teniéndolos en gran estima. Y es muy importante, pero hay quienes a los viejos los tutean, o les hablan con groserías, o les faltan al respeto. Hoy que también se arrepientan, porque la Biblia dice que las canas, delante de ellas hay que levantarnos. Entonces, si allá afuera los malcriados le faltan al respeto a los viejos, a sus padres, les mientan la madre, hermanos, entre nosotros no va a ser así. Padre, en el nombre de Jesús, escucha hoy nuestra oración y perdónanos, Señor, por los comentarios impropios, por las burlas, por los actos impíos que tu pueblo ha cometido, Señor. Por amor a tu nombre, Señor. Límpianos de tal plaga, Señor. Queremos bendición y no maldición. Queremos ser, Señor amado, conservadores, de esos que promueven, que luchan, que guardan los principios, los preceptos sagrados de tu ley, Señor. Por favor, por favor. Y si algún malcriado te ha faltado al respeto, te pedimos hoy que perdones su ignorancia, que perdones su necedad, que perdones, Señor amado, la manera temeraria con que se ha conducido, y que hoy traiga santo temor a su corazón para refrenar esa mala obra. Padre, por favor, te lo pedimos, no por justicia propia, sino por lo que hizo nuestro hermano mayor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy limpia esta tu iglesia, hoy lávanos, quita nuestras culpas, Señor, y concédenos andar en santo temor y respeto ante lo tuyo, siendo ejemplo a los demás. Padre, aun si hubiere alguien que ha descubierto la desnudez de alguno de los suyos, perdona tal pecado. Si se ha atrevido, Señor amado, Padre amado, perdona tal osadía, tal maldad, perdona, Señor, y permite que sea limpiado todo pecado promiscuo, Señor. Padre, de falta de respeto, si hubiera alguno que le ha pegado a su padre, a su madre, perdona, Señor, perdona. No permitas que la maldición caiga. Si hubiera alguno que quizás no le ha pegado, pero en su corazón le ha deseado mal, ha deseado que se muera, perdona tal necedad, por favor, Señor. No cargues esa sangre en esta congregación. Límpianos, por favor. Límpianos, transfórmanos, cámbianos. Por favor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Leo un último texto. Nuestra predicación quedaría incompleta si no les recordáramos, hermanos, que el Señor Jesucristo vino para salvar, para perdonar. Y dice la Escritura, que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, como estos 42 malcriados. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que reciben su palabra, tiemblan ante ella, la guardan y la viven, creyendo en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por tanto, creamos en Jesús, recibamos su palabra, recibamos sus testimonios y conduzcámonos ante Él a través de la fe en sumo respeto y reverencia. Amén. En el nombre de Jesús terminamos la reunión. Que Dios me los bendiga
Que pasen muy buenas noches.